efectivos. Y obviamente mira uno algunos indicadores. Tal vez uno de los indicadores más importantes de efectividad de la salud es la tasa de mortalidad infantil. Es uno de los puntos más críticos del manejo de temas de salud. Todos los municipios carboneros, aquí están únicamente los del Cesal, si no estoy mal, sí, pero pues hicimos el análisis para todos. Aquí a nivel de ejemplo lo pongo. Casi todos tienen tasas de mortalidad infantil muchísimo más elevadas que los del resto de municipios del Cesar y mucho más elevadas que el total nacional. Lo mismo necesidades básicas insatisfechas. Incluso mejoraron las necesidades básicas insatisfechas, menos población en el censo del 2005 que lo que había en el 93. La dificultad es que uno no lo puede hacer a nivel municipal, sino por censos, porque las encuestas de hogares no permiten hacerlo a nivel municipal, pero muchísimo menor a nivel nacional. Es decir, tenemos un problema, un estudio de Ángela, de aquí del CEDE, de Cana, de Ana María Ibáñez, dice, ellos hicieron un análisis mucho más sofisticado y dicen, el sector de minería no generó ningún beneficio adicional, y minería de carbón en particular, ningún beneficio adicional en términos de necesidades a la población de esos departamentos, de esas áreas. Tampoco generó ningún daño adicional, es decir, fueron neutros. ¿Cómo puede ser neutro? Es, digamos, la gran preocupación, municipios que tienen tal diferencial de ingresos. Entonces hay un problema gravísimo. Nosotros hicimos el análisis mucho más simplificado, pero incluimos otro tipo de municipios que fue los de carbón de consumo interno, los de carbón de exportación, los de petróleo, estos municipios que les digo de gran eficiencia, y ahí ve uno en NBI en los 2 años el índice multidimensional de pobreza que mide ahora Planeación Nacional, y encuentra que los peores municipios dentro de esos 4 grupos son los de carbón de exportación. Miren, los de carbón de consumo interno, obviamente la cantidad es minoritaria, estamos hablando de Boyacá, Santander, Cundinamarca, mejor es la condición de la población, parecida a los petroleros, y obviamente los mejores municipios son los que no tienen ni petróleo ni carbón. Y hicimos ese mismo análisis, pero incluyendo otro tipo de municipios para tratar de ver, ya por lo menos poder poner un ejemplo más negativo que la minería, cultivos ilícitos. Y resulta que ayer me reclamaba el de Cerrejón de cómo habíamos llegado a esa frase. Yo le decía, pero eso fue lo que nos dieron los datos. Minería está en muchos de los indicadores peor que los municipios de coca, que producen coca. Es decir, hay una gran preocupación. ¿Por qué el análisis es tan importante? Siempre se dice, es que la responsable es la corrupción. Yo digo, esa no es la respuesta, esa es la pregunta. La pregunta es ¿por qué hay corrupción cuando hay esos recursos? Obviamente uno tiene la intuición, pues claro, si hay muchos recursos hay corrupción, pero ¿qué es lo que origina la corrupción? Y yo creo que ese es el gran déficit de investigación en Colombia. En Perú hay una situación bien interesante. Ellos están empezando este régimen de focal. Nosotros estamos saliendo 20 años después, ellos están empezando hace 5 años, crearon el canon minero, para que se localizara en las áreas donde se produce el material minero. Y empiezan a encontrar un caos total a partir de la llegada de ese capital. Hay un analista, Javier Arellano, español, estaba haciendo su tesis doctoral en alguna universidad británica en Perú sobre ese tema y tiene un excelente trabajo en donde él empieza a hacer análisis de comportamiento institucional con trabajo de campo muy minucioso y encuentra una serie de situaciones que lo llevan a concluir que lo que sucede es lo siguiente. Hay unas reglas del juego en la relación entre el gobierno nacional y las comunidades locales, el gobierno nacional y las instituciones locales, el gobierno nacional y las empresas, y entre las empresas con las autoridades locales, con la población y con las autoridades nacionales, que es la que genera todo el conflicto. Dice, mire, generan unas reglas en donde le dan unos plazos para gastar, en unos rublos a gastar, que no contemplan en ningún momento el fortalecimiento del capital institucional, sino es gástese en 12 meses, pero le llega la autorización de gasto en julio, entonces tiene que en 6 meses gastarse toda la plata únicamente en inversión física, no puede crear institucionalidad. Y obviamente, como es tanta plata, pues
está el caldo de cultivo para ver quién se queda con una plata que nadie sabe cómo gastársela rápido. Hay que gastársela rápido, entonces es el caldo de cultivo, dice él, perfecto para que genere los niveles de corrupción y descomposición institucional. Entonces, lo que hay que cambiar es eso. Aquí, ¿qué fue lo que hicimos? Vendimos el sofá, le quitamos la plata. El año entrante ya no tienen estos municipios plata, porque además de que ya no tenían plata del Sistema General de Participación porque eran superbollantes en regalías, tampoco habían hecho esfuerzo tributario, pero adicionalmente la minería no paga impuesto de industria y comercio a los municipios por ley. Una ley que fue declarada inconstitucional por la Corte Constitucional, pero resulta que la pusieron en dos leyes, una fue declarada inconstitucional y la otra no, y entonces sigue siendo vigente. Y la Corte Constitucional dijo, no pueden excluirse del impuesto de industria y comercio o en general de los impuestos territoriales con el argumento de que como pagan regalías, entonces no tiene por qué pagar el impuesto. La Corte dijo, son dos cosas completamente distintas, tenía muy claro esa diferencia la Corte Constitucional. Pero resulta que hay en otro artículo del Código Minero el mismo planteamiento con otro argumento y ese sí no ha sido demandado y siguen sin pagar el impuesto de industria y comercio. Entonces eso genera ese tipo de situaciones y vale la pena que se plantee uno, incluso en el mundo académico, la necesidad de abrir un debate de fondo que continúe, por ejemplo, ese estudio que hizo Ana María Ibáñez. Ella ya indagó ciertas cosas a nivel estadístico general, pero lo que toca es ir y hacer estudios de fondo en las regiones, a ver qué fue lo que pasó durante esos 20 años, que siguen latentes los mismos factores, aunque lo único que cambió ahora se presentan proyectos, pero pusieron como condición de los proyectos que el vigilante sigue siendo las dos instituciones que antes vigilaban el proceso de regalías, Planeación Nacional y la Contraloría. Ambas lo que demostraron fue total inefectividad en el régimen anterior. ¿Qué cambió en ellas para que ahora sí vayan a ser efectivos? Creo que si no han identificado el problema, y aquí no se ha estudiado el problema, va a ser muy poco lo que se logre. Y finalmente, entremos al tema de transparencia y control ambiental, y en ese sí es, en el otro por lo menos teníamos la información de los presupuestos. No, si hay algún datico ahí, especialmente, bueno, empiezo con el final. ¿Por qué la gran debilidad institucional? Es porque dos fenómenos se combinaron. En primer lugar, el desmonte del Ministerio de Medio Ambiente, creado por el profesor en el año 92, 93, 94, 93 la ley, empieza a consolidarse. Para mí, un indicador de prioridad del Estado siempre es qué tantos recursos le asigna el Estado. No qué tantos discursos le asigna al sector, sino qué tantos recursos le asigna al sector, porque un sector sin recursos pues no puede, por más discurso, por más voluntad que haya en el plan de desarrollo, si no tiene recursos no puede operar. Y venía creciendo, llegó a representar muy modesto la participación en el presupuesto general de la Nación de 0.72 en el año 98, y después viene todo el proceso de desmonte del ministerio, se elimina incluso el ministerio. En este momento estamos en el punto 23, fue el presupuesto para el 2015 que salió antier. Punto 24, punto 23, llegó a estar punto 18, es decir, un sector absolutamente marginal en la administración pública, con la particularidad que concentró todas las actividades de regulación y control del sector minero, petrolero, de infraestructura vial, de puertos, de aeropuertos, en el ministerio. Crean la ANLA y dicen que ahora sí se están dando los cambios institucionales, pero sin presupuesto, sigue siendo instituciones. Eso es la tercera parte. O tienen la tercera parte de personal del que tenía en el año 98, o tienen el mismo personal con la tercera parte de capacidad, las personas, pero paradójicamente tienen más personal que en el 98. Es decir, con menos de la tercera parte de capacidad, porque la capacidad se refleja por los salarios que recibe la gente, eso es indudable. Entonces, tenemos un sector absolutamente incapaz de cumplir sus funciones. Aquí está lo mismo, en relación con un sector, con el crecimiento de la economía, decrecimiento de su participación en el PIB en proporciones similares a las otras. Y obviamente, tomamos el caso del carbón, porque pues tuve la oportunidad de hacer unos análisis más puntuales. Hay alguna serie de medidas que obligan a la industria de carbón a tener, incluso Cerrejón dice que los tenía en La Guajira desde el año 82, me enteré yo, nunca he encontrado yo las relaciones de mediciones de esas estaciones de Cerrejón, porque lo he buscado obviamente en los medios
masivos que es la web, encontré en el Cesar, ayer nos dijo Drummond que tenía muchos más de esos puntos sistemáticamente registrados. Y cuando yo les indagué de por qué nos daban la información, no, nosotros le damos los resultados de eso, pero a la autoridad ambiental, a ustedes no, ¿para qué se los vamos a dar a ustedes? Yo le digo, ¿cuál es el nivel de responsabilidad empresarial y de responsabilidad social y de transparencia si tienen los informes de sus estaciones mucho más completos que estos, que son los que reporta la red oficial de Corpo Cesar? ¿Por qué no dan esa información? Y simplemente dan la grafiquita, pero no dan el dato básico. Siendo transparentes en el mundo moderno, en las páginas web debía estar el dato básico como está este. Yo no tuve que hacer ningún derecho de petición, no, en la página. Tuve que indagar con ciertas personas a ver en dónde encontraba, dónde diablos encontraba esa información, pero sí estaba, muy escondida, pero estaba. Y lograron reconstruir del año 2006 al 2013 esas estaciones. Primera característica, miren los vacíos que hay. Hay unos puntos en donde de pronto hay medición, de pronto no hay, pero bueno, las mediciones dan, esta es la norma colombiana actual, hay 2 de esos 10, creo que son como 10, que sobrepasan completamente la norma. Ellos ayer dijeron que no, que sí hay algunas estaciones, pero eso no es responsabilidad nuestra, sino eso es de emisiones de partículas de PM10 que llaman, que son partículas pequeñas, no tan pequeñas como las 2.5, pero sí es el indicador que universalmente está utilizando la OMS para hacer sus análisis de la salud y la contaminación atmosférica y la salud de las personas, y la OMS dice el punto directriz, el punto de referencia que se debe tomar a nivel universal es ese que aparece ahí, 20 microgramos por metro cúbico. Todas las estaciones sobrepasan el punto de referencia. Y ellos dicen, no, nosotros cumplimos con la norma nacional. Eso de la OMS lo dijeron, a ella me pareció bárbaro que lo dijeran. Eso, ¿a cuenta de qué nos vamos a orientar por lo que dice la OMS? La respuesta que dijo el vicepresidente ambiental de la Drummond, que es en donde está localizada, en esta zona. Pero, ¿cómo no va a ser preocupante si uno mira, primero, índices de morbilidad en Colombia no existe, información absolutamente caótica. Yo no sé si les han contado, pero hace unos años la Contraloría, en esos estudios que estábamos haciendo, mandó un derecho de petición al Ministerio de Salud, le dijo cuáles son el conocimiento que tienen ustedes y qué investigaciones se han hecho epidemiológicas de la relación entre las industrias mineras en Colombia y la salud de la población. La respuesta fue, hubiera sido preferible que dijeran, no, mire, no sabemos, no tenemos idea, no hemos tenido recursos. La respuesta olímpica, eso no es competencia nuestra. El Ministerio de Salud que se atreva a decir eso es, y ni siquiera dijo de quién era competencia, ¿no? Pero obviamente que un ministerio se atreva a decir eso es preocupante. Pero tomando las estadísticas de mortalidad, no, porque morbilidad no tenemos, del DANE, encuentra uno, en el 98 al 2002 sacamos un promedio de tasa de mortalidad por enfermedades respiratorias agudas sobre el total de muertes sobre cada 1000 muertos en los municipios. Los municipios del Cesar son estos, el nacional es este y el de la mitad es de los municipios de Carbón. Y encontramos que en ese periodo, no hace mucho, 98-2002, todavía estaba empezando la producción de carbón fuerte en ese periodo. En los municipios de Carbón era 20, en el resto del Cesar era 26, en el nacional era 28. En el periodo intermedio sube a 28 el de los municipios de Carbón, sube un poquitico menos de 28 el Cesar y el nacional se dispara casi a 32. Y en la última fase del periodo se igualan los 3. Esa elevación de 20 a 31 no tendrá relación con ese tema. Por supuesto que lo tiene. No sabemos cuál, no hay investigación, hay que hacer el estudio epidemiológico y no se hace estudio epidemiológico. Tenemos una terrible falta de prioridad del Estado, pues que se reflejó claramente en la anécdota que les contábamos ayer sobre ese debate que es inusual. No es usual que uno tenga a los compradores en Alemania, a los sindicatos de trabajadores alemanes, a los sindicatos de Colombia, a los indígenas, a las ONGs de derechos humanos, etc. Eso no es usual tenerlo a los presidentes de las firmas aquí en Colombia durante 2 días
a mano limpia y que no venga el Estado a participar en ese debate. Ese es el reflejo. Bueno, obviamente, ¿qué hacer? Pues uno no sabe frente a esto, pero nosotros tenemos una propuesta de revisar el tema. Bueno, hay una serie de propuestas, les recomiendo en el libro 3, de la Contraloría. Ustedes pueden encontrar un trabajo que fue muy complejo, ponernos de acuerdo todo este grupo de personas que llevábamos como 20 meses discutiendo y dándonos garrote nosotros mismos, también es interesantísimo. Era una reunión a la semana, casi de un día completo, y finalmente logramos producir un documento de consenso, digamos, que no es tan fácil tampoco, no estábamos, digamos, con línea ninguno de los que estábamos participando ahí, pero logramos un documento de consenso y hay varias propuestas, obviamente está incluida las que, de cómo manejar el sistema de regalías, cómo manejar el sistema de institucionalidad, qué tipo de cosas hay que fortalecer. Aquí simplemente hago referencia a una cosa que es importantísima por lo siguiente. Este mismo foro de ayer y una iniciativa en la cual la semana pasada se inscribió, antepasada, Colombia, que se llama la EITI, que es una iniciativa de acuerdo voluntario de transparencia en el sector minero extractivo, incluye petróleo también, que la solicitud la tienen que hacer 3 sectores, la sociedad civil, el Estado y las empresas. Y finalmente se presentó la solicitud, había plazo, se estaba venciendo el plazo, y la presentaron en 2 semanas, pero la sociedad civil hizo demasiadas concesiones porque estaba claramente expresándose una posición de la sociedad civil. Esto es básicamente Foro por Colombia, Transparencia por Colombia, la Universidad Externado, y en alguna medida hubo otros actores, entre otras de aquí de la Universidad de los Andes hubo algunas participaciones, y se estaba madurando mucho la idea en la sociedad civil de que para poder presentar la solicitud de adhesión a ese pacto voluntario, deberían cumplirse antes unos requisitos mínimos de transparencia, y era dar a conocer la información que ya existía y que había obligación de ley de dar a conocer. Desde el 3 o 4 de septiembre de este año entró en vigor la ley nueva de acceso a la información pública, y hay clarísima referencia a que la información pública que está disponible tiene que ser de acceso a la población. ¿Qué se decía en esos debates? El Ministerio de Medio Ambiente ha avanzado muchísimo en la sistematización de todas las relaciones con las empresas, y obviamente las mineras y petroleras están ahí, y eso está todo sistematizado. Un funcionario que tenga clave de acceso entra a toda la intercambio de comunicaciones entre la autoridad y las empresas. Los informes de cumplimiento ambiental, todos están sistematizados. Todos son por definición información pública. Entonces, lo que decía esa posición dentro del grupo de la sociedad civil, que por lo menos le quiten el código, que pueda entrar cualquier ciudadano a mirar esos documentos. ¿Cómo así que para hacerlo toca ir primero a hacer cola en el Ministerio de Medio Ambiente, en la ANLA, tener claramente identificado en unos archivos en esas oficinas dónde está, qué pedir, llevar los disquetes para que se los graben, y si no está grabado, entonces pedir que se lo escaneen, ese sí le cobran? ¿Por qué no eliminan ese bloqueo a la información? ¿Por qué obligan a alguien en La Guajira que quiera saber eso a que venga a Bogotá a hacer personalmente si simplemente liberando el código ya teníamos acceso? ¿Por qué no nos dan acceso a la información de cuánto pagan las empresas de regalías? No, aquí siempre nos han dicho cómo se distribuyen las regalías, pero no cómo se generan. 2 niveles de información, y el tercero era, ¿por qué no abren al público la información del catastro minero, que por ley es información pública? Esas 3 solicitudes estaban madurando en la sociedad civil. Finalmente renunciaron a las 3 y permitieron dar su visto bueno a que se inscribiera sin exigir eso. Yo digo, perdieron una oportunidad. El Estado y las empresas tenían una urgencia enorme de haber inscrito a Colombia en ese pacto. La sociedad civil tenía la posibilidad de veto. Y qué mejor que haber aprovechado ese veto, y qué mejor que haber hecho que aplazaran y que hubiera tocado esperar hasta el año entrante para volver a hacer la solicitud, con 3 condiciones que no eran imposibles, 3 elementos de información pública que están disponibles para los funcionarios públicos y no para la sociedad. Y no fue posible. Eso demuestra, digamos, que la intención, por eso yo lo pongo, y ahí sí estoy retomando lo que puse ayer, hombre, por lo menos garanticemos que exista en estas 3 áreas de las condiciones de salud de la población, de los impactos sobre el aire, el agua y el suelo, y la forma de liquidación de regalías de manera transparente. Y una, obviamente, que sí no la van a aceptar, y no
brincan inmediatamente, pero que es una fundamental. Los contratos del Estado con las empresas mineras son contratos de manejo de recursos públicos, es el mineral, el petróleo. El Estado tiene una norma general, todas las negociaciones entre el Estado y el particular son absolutamente transparentes. Entonces, ¿por qué esas empresas tienen reserva de información tributaria? ¿A cuenta de qué? Si son contratos entre el Estado y un particular. Obama está impulsando, no sé cómo va eso, que las corporaciones privadas, allá no son públicas y privadas, no sean sujetos de reserva tributaria, de información tributaria, porque todos sus accionistas deberían tener conocimiento detallado de cómo pagan los impuestos las empresas en donde ellos son accionistas. Entonces está propendiendo porque se levante la reserva tributaria para las corporaciones. Y aquí tenemos corporaciones que su único negocio es hacer un contrato con el Estado y tienen la reserva tributaria. Entonces dejamos eso. Bueno, y finalmente una referencia que sí es escandalosa del señor Linares, que es el presidente de la Drummond. En El Espectador también. El término de licencia social no me gusta mucho porque parecería que cada comunidad individualmente le dice al minero si puede o no hacer minería. Y quien decide esto es el gobierno. Por supuesto, yo sé que ellos reconocen que es mucho más difícil negociar con las comunidades que con el gobierno que les ha dado todos esos privilegios en la historia de la minería en Colombia. Bueno, gracias. Muy bien. Creo que me pasé como 10 minutos en... Tenemos 20 minutos para preguntas, entonces voy a apuntar los nombres de una vez para... Muchas gracias. Pero dejémoslo aquí. Nicolás. Sebastián. A ver, Nicolás, haga su pregunta. Bueno, yo quisiera hacerle un comentario y mi comentario es que a mí me da la sensación que a lo largo de su charla empaqueta a toda la minería o cualquier tipo de actividad extractiva minera en el mismo paquete, cuando eso no es cierto, digamos, porque cada industria, cada sector tiene una nacionalidad económica muy distinta. Es lo mismo hablar de los precios de retribución del oro, una minería, digamos, de oro, por ejemplo, a la retribución que tiene la extracción minera de arrastre, arcilla, en fin. Los dos tienen niveles muy distintos. El nivel de regalías que uno paga en una de esas industrias comparado con el nivel de regalías que uno paga en la otra es totalmente, digamos, diferente. Entonces, digamos que ahí me parece que hay un tema como que uno debería como revisar y empezar como a aclarar en tipos de sectores mineros. Y eso, digamos, va muy asociado al típico comentario ambiental de los impactos que generan las unas y las otras. Obviamente, la minería de oro genera unos impactos, la minería de materiales de construcción otros, y la cuantificación, digamos, de lo que costaría internalizar ese costo ambiental, pues es muy distinto en uno y en otro. Y adicionalmente, digamos, yo creo que cuando se hablaba de beneficios adicionales, a mí me queda una gran duda, y es que dónde quedan todos los empleos directos, los empleos indirectos, los proveedores, las compras a proveedores, ¿no? Y digamos que yo conozco muy bien el caso de una minera, por eso me atrevo a mencionárselo. Digamos que hay ciertas actividades industriales que son actividades de generación de valor agregado sobre la base de una actividad minera. Como un ejemplo, el caso cerámico. La industria cerámica es una industria de darle valor agregado a unas arcillas, ¿sí? Digamos para simplificar. Si eso es así en unas industrias, ¿qué relación o hay alguna relación directa entre esa gráfica que usted mostraba de desindustrialización y esas, digamos, restricciones? Pero a ver, una sola pregunta, por favor. No, la pregunta sería... Tengo que varias preguntas. Sí. Dejemos que cada uno haga una sola pregunta para hacer justos con todo el mundo. Mi pregunta, digamos, la que quisiera que me respondiera, lo voy a comentar, es si hay una relación entre desindustrialización y restricciones mineras. Una por una lo vamos contestando. Sí. Usted apunta unos temas que son fundamentales y es la gran diferenciación y heterogeneidad. Obviamente aquí no podemos entrar en todo el detalle, en las publicaciones sí lo hacemos en todo el detalle y precisamos exactamente
hacia qué sectores nos estamos haciendo referencia y el gran contraste que hacemos, por lo menos en esta parte de los encadenamientos y las regalías y todo eso está enfocado en la minería de exportación. Indudablemente, usted menciona un sector que es absolutamente desconocido en la misma información, y eso es parte del énfasis que hacemos, es en la carencia de información, que es el sector de materiales de construcción. El sector de materiales de construcción, usted tiene razón, es completamente diferente en el pago de regalías. Prácticamente no paga regalías el sector de materiales de construcción, el 1%, y no se las pagaba la Autoridad Nacional, sino hasta en la reforma actual. Antes la pagaba a los entes territoriales, y yo hice un cálculo alguna vez en Bogotá, que el material de construcción, aunque hay muchos ilegales, el gran extracción de materiales de construcción era empresas legales, pero del orden del 50% de esos materiales de construcción no se reflejaban en ingresos de regalías de la ciudad. Es decir, usted tiene toda la razón ahí. En los encadenamientos, obviamente, sí hay una diferencia muy grande entre esa industria que usted me menciona, que es la que precisamente nosotros reivindicamos. Ese es el tipo de desarrollo minero que debe haber en Colombia, y se renunció a él con el gran privilegio que se le ha dado a, y lo digo, eso sí lo dije claramente hoy, minería de exportación de carbón, níquel, que es 100% exportación, y oro, que en la parte formal es 100% exportación, en la ilegal también, obviamente. Tal vez sobre el tema de los costos y sobre los beneficios y costos de la minería, hay un estudio, para que ustedes lo vean, que es el del Centro Global de Cambio Global de la Universidad de Harvard, que mide el ciclo de vida del carbón, con todas las externalidades. Y la conclusión es bastante dramática, porque concluye, después de hacer un análisis muy detallado, incluyendo la combustión del carbón para el tema de producción de energía eléctrica, que el precio del kilovatio hora tendría que ser 3 veces mayor al actual si se quisieran compensar, prever, mitigar los daños ambientales y sociales. Que es bastante dramático, lo que está diciendo es la factura la están pagando. Yo olvidé mencionar un estudio de aquí, de la Universidad de los Andes, para Cesar con carbón, por cada 100 pesos de costo ambiental y social que ha generado el carbón en el Cesar, los municipios y el departamento solo han recibido 60 pesos, 66 pesos. Y obviamente las regalías no era para compensar los daños ambientales, hay que tener mucho cuidado, ¿no? Los daños ambientales y sociales los tiene que asumir la empresa antes de pagar regalías, porque la regalía es la ganancia, no es un costo. Incluso eso ha llevado a controversias muy interesantes. Por ejemplo, los profesores de la Universidad de Harvard y de la Universidad de Stanford le solicitaron al presidente de cada una de sus universidades que se invirtiera en carbón y petróleo, considerar las externalidades muy negativas de ambas inversiones, y para dar un ejemplo, digamos, ético en el sentido de transitar rápidamente hacia energías renovables. Pues la presidenta de Harvard, en una controversia muy interesante con los profesores, no aceptó. El presidente de Stanford se aceptó desinvertir de las empresas carbónicas. ¿Desinvertir? Sí. Bueno, no sabía ese dato. Ya era la controversia, digamos, que es sobre los dilemas éticos, muy interesante, que la pueden conseguir en la web. A mí me dejó muy impactado el tema del dato de... ¿Por qué no hacemos 4 preguntas? Porque si no vamos a acabar. Entonces, Sebastián hace una, Yadi otra, Néstor Eduardo otra. Y una respuesta. Y o una 4 a ver cómo si las puedes empacar. Es una súper específica. Lo del dato de una sola línea para todos los gastos tributarios. ¿Te acuerdas? Actualmente dijiste que ha habido como ciertos cambios políticos en este tema. ¿Por qué? Y pues dentro de esos cambios políticos, ¿por qué no se les sanciona o por qué simplemente no se les ha exigido a las mineras que ya no solamente sea una sola línea, sino ya. que sean mucho más específicos en el tema de la transparencia a la hora de presentar sus datos tributarios? Sí, Yadi. A mí me gustaría conocer como su opinión y su análisis frente al caso de lo que pasó con MPX en La Guajira. Solamente no se hizo porque bajó el precio del carbón o no se hizo porque hubo una complejidad. Si el precio del carbón hubiera estado bueno, a pesar de se hubiera hecho frente a todas las complejidades que acarreaba ¿El ranchería? no la desviación, sino el de... No, la inversión de MPX. El del... Ya.